Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Arruinó el traje de 3.000 euros del hombre más poderoso de México y pensó que su vida había terminado. Pero el destino le jugó una broma cruel. Ahora él es su jefe. Tiene el poder de destruir el legado de su familia y la mira con unos ojos que gritan todo menos odio. La Ciudad de México amaneció con esa particular bruma dorada que mezcla la contaminación con la esperanza de 8 millones de almas buscando sobrevivir un día más. Una bestia de asfalto que rugía con la cacofonía de claxones, motores diésel y el repiqueteo incesante de pasos apresurados sobre las aceras de Paseo de la Reforma. En medio de aquella vorágine sensorial, Mariana se abría paso como una pequeña embarcación luchando contra una marea de trajes oscuros y rostros indiferentes, equilibrando precariamente un tubo de portaplanos de plástico negro bajo el brazo izquierdo y un vaso de cartón endeble con un café hirviendo en la mano derecha, cuyo contenido era lo único que mantenía sus párpados abiertos tras una noche de insomnio. Su cabello, una maraña de rizos castaños que desafiaba cualquier intento de domesticación, se escapaba de la pinza que intentaba contenerlo, cayendo sobre sus ojos mientras revisaba mentalmente por 10ª vez los argumentos que presentaría en la reunión más importante de su vida, sabiendo que el destino del taller de su abuelo, ese santuario de luz y vidrio en la colonia Roma, pendía de un hilo tan frágil como el cristal que ella solía restaurar con devoción casi religiosa. La restauradora sentía el estómago cerrado por un nudo de ansiedad y adrenalina, consciente de que no solo luchaba contra el tiempo marcado en su reloj de pulsera barato, sino contra una maquinaria burocrática e inmobiliaria diseñada para triturar el pasado en favor de torres de acero sin alma. A escasos metros de allí, aislado del caos mundano por los vidrios blindados de una camioneta SUV negra de última generación, Santiago revisaba las cifras trimestrales en su tableta con la precisión quirúrgica de quien no admite el error como una posibilidad en su universo controlado. El CEO de Desarrollos Vanguard era la personificación del éxito moderno, un hombre esculpido por la disciplina y la ambición, enfundado en un traje gris marengo de corte italiano hecho a medida que costaba más de 1.200 €, lo que la mayoría de las personas que cruzaban la calle ganarían en un año entero de trabajo honesto. Su voz, grave y carente de cualquier inflexión emocional innecesaria, dictaba órdenes a través del sistema de manos libres a una asistente que tomaba notas al otro lado de la línea, asegurándose de que la adquisición del predio en la calle Colima se cerrara antes del mediodía, sin saber que el destino, con su perverso sentido del humor, estaba a punto de jugar una carta que ni el mejor estratega corporativo podría haber previsto. Santiago valoraba el silencio, la eficiencia y la pulcritud, 3 elementos que estaban a punto de ser violentamente arrebatados de su mañana por una colisión inminente en la entrada del edificio corporativo más exclusivo de la capital. El destino convergió en la puerta giratoria del rascacielos, un mecanismo de cristal y metal que actuó como el catalizador de la catástrofe cuando Santiago, descendiendo de su vehículo con la prisa de quien considera que cada segundo perdido es dinero quemado, se precipitó hacia el lobby al mismo tiempo que Mariana, distraída por una notificación de cobro en su celular, intentaba ingresar. El impacto fue seco, físico y devastadoramente húmedo. El cuerpo sólido de él chocó contra el hombro de ella, y la ley de la física hizo el resto, proyectando el café hirviendo en una parábola perfecta que aterrizó directamente sobre la solapa, la camisa de seda blanca y el chaleco del impecable traje de Santiago. El tiempo pareció detenerse,
congelándose en una burbuja de horror silencioso, donde el único sonido perceptible fue el goteo rítmico del líquido oscuro manchando la tela de lana virgen. Un sacrilegio estético que hizo que los recepcionistas y guardias de seguridad contuvieran el aliento al unísono, esperando la explosión nuclear que seguramente emanaría del hombre más poderoso del edificio. Santiago se quedó inmóvil, mirando la mancha marrón que se expandía como una herida infectada sobre su pecho. Sus ojos, oscuros, levantándose lentamente para encontrarse con los de la responsable de tal atentado, irradiando una frialdad ártica que habría hecho temblar a sus competidores más feroces. Mariana, lejos de encogerse ante la mirada fulminante del desconocido, sintió una oleada de pánico no por el hombre frente a ella, sino por el portaplanos que había caído al suelo y rodado peligrosamente cerca de las botas de cuero lustrado de él. «¡Dios mío, el boceto!», exclamó ella, ignorando por completo el protocolo social de disculpa sumisa que Santiago esperaba por derecho, y se lanzó al suelo para recuperar el tubo de plástico, verificando frenéticamente que la tapa no se hubiera soltado y que los planos de restauración del vitral de la catedral no hubieran sufrido daños. Santiago, incrédulo ante la falta de contrición de la mujer que acababa de arruinar su vestimenta antes de una junta con inversionistas japoneses, soltó una risa seca, carente de humor, y dijo con una voz que cortaba el aire como un bisturí: «¿Es en serio? Acabas de vaciar medio litro de azúcar y cafeína barata sobre un traje de 3.000 euros. ¿Y tu preocupación es un tubo de plástico?». La arrogancia en su tono fue como una chispa cayendo sobre la gasolina del estrés acumulado de Mariana, quien se puso de pie de un salto, abrazando sus dibujos contra el pecho como un escudo, y lo miró con una intensidad que rivalizaba con la de él, sus ojos color miel encendidos por la indignación de ser juzgada por su apariencia y no por su tragedia. «Para tu información, lo que hay en este tubo vale más que tu ego y tu traje juntos, porque esto es arte y preservación, no tela cosida por esclavos de la moda», replicó Mariana, sorprendiéndose a sí misma por la audacia de su respuesta, pero incapaz de detener el torrente de palabras que brotaba de su boca, alimentado por semanas de dormir poco y la presión de las deudas médicas de su abuelo Joaquín. «Y si te preocupa tanto tu ropa, te sugiero que uses el dinero que te sobra para comprarte un poco de educación y mirar por dónde caminas, en lugar de atropellar a la gente como si fueras el dueño de la banqueta». El silencio en el lobby se transformó en una tensión eléctrica, densa y palpable. Nadie le hablaba así a Santiago Navarrete en su propio edificio y salía ileso. Pero había algo en la furia genuina de aquella mujer, en la forma en que sus rizos rebeldes enmarcaban un rostro cansado pero digno, que lo dejó momentáneamente sin palabras. Una sensación desconocida y profundamente irritante para un hombre acostumbrado a tener la última palabra en cada interacción humana. Él sacó un pañuelo de lino de su bolsillo, limpiándose con gestos bruscos y deliberados, y la miró con un desdén que prometía consecuencias, murmurando: «Espero que tengas un buen abogado o mucho dinero, porque acabas de cometer el error más caro de tu mañana». Mariana no esperó a escuchar más amenazas vacías de un yuppie glorificado. Giró sobre sus talones, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, y corrió hacia los elevadores de servicio, sabiendo que si se quedaba un segundo más, probablemente se echaría a llorar de frustración allí mismo. Mientras las puertas metálicas se cerraban, ocultando la figura imponente y manchada de Santiago, ella se permitió soltar un suspiro tembloroso, recargando la frente contra el metal frío del elevador, preguntándose si el universo estaba conspirando activamente para hundirla. «¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora?», se susurró a sí misma, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser el único sostén de su pequeña familia.
la guardiana de un legado de vidrios y colores que el mundo moderno parecía empeñado en olvidar. No tenía tiempo para pensar en el hombre del traje gris. Tenía una reunión con el director de proyectos de Desarrollos Vanguard para suplicar una prórroga en el desalojo o, en el mejor de los casos, conseguir el contrato de restauración que salvaría las finanzas del taller, sin saber que el hombre al que acababa de insultar no era otro que la persona que tenía el poder absoluto de destruir su futuro con un solo chasquido de dedos. Santiago subió en el elevador privado, hirviendo en una furia silenciosa que hacía que su asistente, quien lo esperaba en el piso 40 con una muda de ropa de emergencia, porque Santiago era un hombre que preveía contingencias, aunque nunca una de esta naturaleza, evitara hacer contacto visual directo. Mientras se cambiaba la camisa, manchada por una blanca inmaculada en su baño privado, que tenía una vista panorámica del Ángel de la Independencia, no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer, desaliñada, insolente, con las uñas manchadas de pintura y una boca que no conocía el respeto por la jerarquía. «Averigua quién es», le ordenó a su secretaria a través del intercomunicador, mientras se ajustaba el nudo de la corbata con violencia contenida. «Quiero saber si trabaja en el edificio. Nadie me humilla en mi propia casa y se va sin entender quién manda». Pero su sed de venganza tuvo que ponerse en pausa momentánea, pues la agenda del día marcaba una reunión crítica con la propietaria del inmueble, Casa Rosales, el último obstáculo para su proyecto de centro comercial de lujo. Una tal Mariana que, según los informes legales, se negaba obstinadamente a vender la propiedad familiar a pesar de estar ahogada en deudas municipales. Cuando Mariana finalmente fue llamada a la sala de juntas, después de esperar 40 minutos en una recepción minimalista que parecía diseñada para hacer sentir a los visitantes pequeños e insignificantes, sus manos temblaban ligeramente. Entró en la sala de conferencias, un espacio vasto, dominado por una mesa de caoba kilométrica y ventanales de piso a techo, tratando de proyectar una seguridad que no sentía, aferrándose a su portaplanos como si fuera un salvavidas en medio del océano. «Buenos días, soy Mariana. Vengo a hablar sobre el dictamen técnico de la propiedad en la calle Colima», comenzó a decir, dirigiendo su vista hacia la silla principal que estaba de espaldas a ella, mirando hacia la ciudad. La silla giró lentamente, un cliché cinematográfico que en la vida real resultó ser una sentencia de muerte, revelando a Santiago, ya cambiado, pero con la misma expresión de depredador que había tenido en el lobby. El aire abandonó los pulmones de Mariana de golpe y sintió que la sangre se le helaba en las venas al reconocer los ojos oscuros y la mandíbula tensa del hombre al que había bañado en café media hora antes. «Vaya, vaya», dijo Santiago, entrelazando los dedos sobre la mesa con una calma terrorífica, disfrutando visiblemente del momento en que el color desaparecía del rostro de ella. «Parece que el destino tiene un sentido de la justicia muy particular. Así que tú eres la famosa Mariana, la restauradora que bloquea mi proyecto millonario, y casualmente, la terrorista del café que ataca a los ejecutivos en la entrada». Mariana abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando recalibrar su estrategia, pasando de la negociación a la pura supervivencia. «Señor, no sabía que usted era», balbuceó, odiándose por sonar tan débil. Pero Santiago levantó una mano para silenciarla, un gesto de autoridad absoluta. «Ahórrese las disculpas, señorita. Ya me dejó claro lo que piensa de mi ego y mi ropa. Ahora hablemos de lo único que me interesa. ¿Cuánto quiere por largarse de mi propiedad y dejarme demoler esa ruina que usted llama taller?» La palabra ruina encendió nuevamente esa mecha de orgullo en el pecho de Mariana, superando el miedo inicial. «No es una ruina,
Es patrimonio histórico del siglo XIX, catalogado por Bellas Artes, y no está a la venta, respondió ella, recuperando la firmeza en su voz, irguiéndose cuán alta era a pesar de sentirse diminuta en ese entorno hostil. Y usted no puede demolerlo. La ley protege la fachada y los vitrales originales. Vine aquí para ofrecerle una alternativa, integrar el taller en su proyecto, restaurarlo, darle alma a su centro comercial genérico. Santiago la miró con una mezcla de incredulidad y burla, levantándose de la silla para caminar lentamente hacia ella, invadiendo su espacio personal con una presencia intimidante que olía a sándalo y poder. Le voy a explicar cómo funciona el mundo real, Mariana, dijo él, pronunciando su nombre como si fuera un insulto suave. El alma no paga dividendos a los accionistas. La historia no genera rentabilidad por metro cuadrado. Tengo a los mejores abogados de la ciudad, liderados por Lorena, mi directora jurídica, que ya encontró 3 vacíos legales en su escritura. Puedo expropiarle por riesgo estructural, puedo ahogarla en multas o puedo comprar su deuda al banco y ejecutar la hipoteca mañana mismo. Mariana sintió las lágrimas de impotencia picar detrás de sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. Sabía que él tenía razón sobre su vulnerabilidad financiera. Las facturas del hospital de su abuelo se acumulaban y el aviso de embargo del banco estaba sobre su mesa de trabajo. Sin embargo, ceder significaba traicionar todo lo que su abuelo le había enseñado. Significaba borrar la historia de su familia. «Usted es un monstruo», susurró ella apretando los puños. «Un hombre triste con mucho dinero que cree que puede comprarlo todo». Santiago se detuvo a 1 centímetro de ella, tan cerca que podía ver las motas doradas en los ojos de ella y ella podía ver la perfecta afeitada de él. La tensión en el aire cambió sutilmente, pasando de la hostilidad pura a algo más denso, más cargado. Una electricidad estática provocada por la proximidad de 2 fuerzas opuestas que se negaban a ceder. «Un monstruo», repitió él en voz baja, con una sonrisa cínica curvando sus labios. «Tal vez, pero soy el monstruo que tiene el cheque que usted necesita desesperadamente. Así que le propongo un trato, no por bondad, sino porque tengo prisa, y usted es una molestia que quiero eliminar rápido». Santiago regresó a su escritorio, tomó una carpeta de cuero y la lanzó sobre la mesa, deslizándola hacia ella. «Necesito un dictamen de preservación favorable para comenzar la obra en la torre principal antes de fin de mes. El inspector asignado es un incompetente, pero su firma como restauradora certificada tiene peso en el municipio». Él la miró fijamente, evaluándola como quien evalúa una estructura antes de comprarla. «Usted supervisa la restauración del lobby de este edificio y firma el aval técnico para mi obra en el centro. A cambio, yo asumo la deuda de su propiedad y consideraré conservar la fachada del taller dentro del nuevo complejo. Pero solo la fachada, el interior se va». Mariana miró la carpeta, luego a él. Era un pacto con el diablo. Salvaría el edificio físicamente, pero perdería su autonomía y tendría que trabajar codo a codo con el hombre más insoportable de México. «¿Y si me niego?», preguntó ella, desafiante. «Entonces, querida Mariana», dijo Santiago volviendo a sentarse y abriendo su laptop, despidiéndola sin mirarla, «prepárese para ver cómo las excavadoras convierten sus vitrales en polvo la próxima semana. Cierre la puerta al salir». Mariana salió de la oficina de Vanguard caminando como una autómata, con el corazón roto y la mente en un torbellino. Al llegar a la calle, el sol del mediodía caía a plomo sobre la ciudad, pero ella sentía frío. Sacó su celular y marcó el número del hospital para verificar el estado de su abuelo Joaquín. «Está estable, pero necesitamos el pago del tratamiento para el viernes», dijo la enfermera con tono amable, pero firme. Mariana colgó y miró hacia arriba, hacia el piso 40 de la torre de cristal que se alzaba como una espada contra el cielo azul.
Sabía que no tenía opción. Tendría que aceptar el trato de Santiago. Tendría que trabajar para el enemigo, soportar su arrogancia y su presencia perturbadora, y rezar para no terminar odiándolo más de lo que ya lo hacía. O peor aún, descubrir qué había detrás de esa armadura de trajes caros y miradas de hielo. Con un grito de frustración ahogado por el ruido del tráfico, Mariana golpeó el portaplanos contra su muslo y tomó la decisión que cambiaría su vida. Entraría en la boca del lobo, pero no lo haría como una víctima. Si Santiago quería guerra, guerra tendría, y ella se aseguraría de que cada día de trabajo fuera una pesadilla para su inmaculada existencia. En el piso ejecutivo, Lorena, la directora jurídica y exprometida de Santiago, entró en la oficina sin llamar, sus tacones de aguja resonando como disparos en el piso de mármol. ¿Quién era esa pordiosera que salió de aquí con cara de querer asesinar a alguien?, preguntó con una sonrisa afilada, alisándose su falda lápiz perfecta. Santiago no levantó la vista de la pantalla, pero por primera vez en la mañana, una imagen intrusiva se coló en sus pensamientos. Los ojos, color miel de Mariana, brillando con una furia apasionada que él no había visto en nadie en años. Nadie importante, Lorena, mintió Santiago, sintiendo una extraña opresión en el pecho, justo donde la mancha de café había marcado su piel a través de la camisa. Solo una contratista temporal. Asegúrate de redactar un contrato blindado. Vamos a tener a la restauradora trabajando en casa y tengo el presentimiento de que va a ser un proceso complicado. Lorena alzó una ceja, detectando una nota inusual en la voz de su jefe, pero no dijo nada. Santiago se quedó mirando por la ventana hacia la inmensidad de la Ciudad de México, preguntándose si acababa de cometer el error de invitar al caos a su mundo ordenado, sin sospechar que el caos tenía rizos castaños y olía a trementina y café barato. La firma del contrato se llevó a cabo en una sala de reuniones secundaria, un espacio aséptico de paredes grises y aire acondicionado a temperaturas polares que parecía diseñado específicamente para desalentar cualquier lectura minuciosa de las cláusulas. Lorena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una pluma Mont Blanc que manejaba como un estilete, deslizó el documento hacia Mariana con la condescendencia de quien alimenta a una paloma callejera. Es un acuerdo estándar de confidencialidad y prestación de servicios, querida, con un anexo de cesión de derechos sobre la propiedad de la calle Colima, condicionado al cumplimiento de los plazos, explicó la abogada, su voz destilando un veneno azucarado que hizo que Mariana se erizara. Santiago no estaba presente, por supuesto. Hombres como él no se dignaban a bajar al fango de los trámites administrativos, delegando la carnicería legal a sus subordinados, mientras ellos movían fichas en tableros más elevados. Mariana leyó cada línea con meticulosidad, consciente de que estaba vendiendo su libertad por la salud de su abuelo, y al estampar su firma sobre el papel rugoso, sintió un peso físico en el pecho, una mezcla de alivio financiero y náusea moral. «Perfecto», dijo Lorena retirando la carpeta con un chasquido seco. «El señor Navarrete espera que comiences la evaluación del lobby hoy mismo. Y un consejo amistoso, Santiago detesta el desorden. Intenta que tu equipo de trabajo no parezca un tianguis en medio de nuestra sede corporativa». Mariana recogió su copia del contrato y le dedicó una sonrisa tensa, respondiendo: «No se preocupe, licenciada. El arte requiere caos para nacer, pero intentaré que el polvo de siglos no ensucie sus preciosos zapatos de temporada». La primera semana de trabajo fue una guerra de trincheras silenciosa librada en dos frentes: el lobby monumental de Vanguard y la psique perturbada de Santiago. Mariana instaló su estación de trabajo temporal en una esquina del zaguán, rodeada de andamios, lonas protectoras y cajas de herramientas que parecían intrusos vulgares en aquel templo del minimalismo corporativo.
Para Santiago, que observaba el progreso desde las cámaras de seguridad de su oficina o al pasar fugazmente por el vestíbulo, la presencia de la restauradora era una astilla clavada bajo la piel. Ella era ruidosa, visualmente discordante con sus overoles manchados de pintura y sus pañuelos de colores en la cabeza, y poseía una energía vibrante que desafiaba la esterilidad de su imperio. Una mañana, decidido a inspeccionar el avance y quizás a encontrar algún defecto que le permitiera ejercer su autoridad, Santiago bajó al lobby y se encontró con una escena que hizo que sus sienes latieran con fuerza. Mariana, subida en lo alto de un andamio mientras limpiaba la pátina de oxidación de un aplique de bronce, tenía una pequeña radio portátil a todo volumen, de la cual emanaba una balada romántica de los años 80. Una de esas canciones de Juan Gabriel que desgarran el alma y que no tenían absolutamente nada que ver con la imagen de eficiencia global que Vanguard proyectaba. Los empleados pasaban mirando de reojo, algunos divertidos, otros escandalizados, pero ella cantaba en voz baja, totalmente absorta en su tarea, moviendo las caderas rítmicamente al son de la música mientras frotaba el metal con un paño. ¿Se puede saber qué demonios es esto?, tronó la voz de Santiago desde la base del andamio, sobresaltando a Mariana, quien casi deja caer el frasco de solvente. El CEO estaba allí, impecable como siempre, con los brazos cruzados y una expresión de incredulidad absoluta. Mariana bajó la mirada, encontrándose con los ojos oscuros de él, y en lugar de apagar la música inmediatamente, se tomó un segundo deliberado para limpiar sus manos en un trapo antes de descender con calma exasperante. Es música, Santiago. Ayuda a la concentración y al ritmo de trabajo. Se ha demostrado que el silencio absoluto mata la creatividad, aunque supongo que en este edificio la creatividad murió hace mucho tiempo, respondió ella al llegar al suelo, enfrentándolo sin retroceder, a pesar de que él le sacaba una cabeza de altura y olía peligrosamente bien, a una mezcla de cítricos caros y autoridad. Esto es un edificio corporativo, no una cantina de Garibaldi, replicó él, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio vital con la intención de intimidarla, pero encontrándose con que la cercanía solo servía para que él notara el olor a lavanda y químicos que emanaba de su piel. Apaga esa radio ahora mismo o te la confisco. Mariana sostuvo su mirada, desafiante, y con un movimiento lento, casi teatral, bajó el volumen hasta que fue un susurro, pero no la apagó. El contrato dice que debo entregar el lobby restaurado. No especifica que deba lobotomizarme de aburrimiento mientras lo hago. Pero si tanto le molesta el divo de Juárez, puedo poner música clásica. Aunque le advierto, Mozart también era bastante rebelde. La tensión entre ellos se transformó en una rutina perversa. Santiago comenzó a buscar excusas para bajar al lobby, diciéndose a sí mismo que era para supervisar, cuando en realidad una parte de su cerebro que se negaba a reconocer sentía una fascinación morbosa por verla trabajar. Había algo hipnótico en la destreza de las manos de Mariana, en la forma en que sus dedos largos y fuertes manipulaban los materiales delicados, devolviendo la vida a objetos que todos daban por muertos. Una tarde, el destino, cansado de sus escaramuzas verbales a distancia, decidió encerrarlos en una caja de metal. Santiago y Mariana coincidieron en el elevador de carga. Ella transportaba una caja pesada con muestras de vidrio plomado, y él bajaba al estacionamiento para evitar a un inversor molesto. Las puertas se cerraron y el mecanismo, viejo y caprichoso, decidió detenerse bruscamente entre el piso 15 y el 14 con una sacudida que hizo que Mariana se tambaleara. Santiago reaccionó por instinto, sujetándola por el brazo para evitar que cayera sobre la caja de vidrios, y el contacto de su mano grande y caliente sobre la piel desnuda de su antebrazo envió una descarga eléctrica que recorrió la columna vertebral de ambos.
El elevador quedó en silencio, suspendido en el vacío, con las luces de emergencia parpadeando y proyectando sombras largas y erráticas sobre las paredes metálicas. «Genial, simplemente genial», murmuró Santiago, soltándola rápidamente como si su piel quemara y presionando el botón de alarma con impaciencia. «El mantenimiento de este edificio es un chiste». Mariana, recuperando el equilibrio y tratando de ignorar el hormigueo donde él la había tocado, se recargó contra la pared opuesta, cruzando los brazos para protegerse. «Quizás si invirtieras menos en trajes italianos y más en los técnicos de mantenimiento, no estaríamos aquí», soltó ella, su mecanismo de defensa habitual activándose ante la proximidad asfixiante. El espacio era pequeño, demasiado pequeño. El aire comenzaba a calentarse y se llenaba con la mezcla de sus aromas, el perfume sofisticado de él y el olor terroso y dulce de ella. Santiago se giró hacia ella, sus ojos brillando en la penumbra rojiza de la emergencia. «Nunca te cansas, ¿verdad? Siempre tienes una respuesta, siempre tienes que tener la última palabra. Eres la persona más exasperante que he conocido en mi vida». Mariana levantó la barbilla, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. «Y tú eres el hombre más arrogante y emocionalmente estreñido de la Ciudad de México. Hacemos una pareja desastrosa». La palabra pareja quedó flotando en el aire, pesada y sugestiva. Santiago dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que solo unos centímetros los separaban. La ira en sus ojos comenzó a mutar en algo más oscuro, más hambriento. «Si fueras mi empleada en cualquier otro contexto, ya te habría despedido», susurró él, bajando la vista hacia los labios de ella, que estaban entreabiertos por la sorpresa y la falta de aire. «Pero me necesitas», respondió Mariana en un susurro, incapaz de moverse, atrapada en el campo gravitacional de él. «Me necesitas para tu maldito edificio». La tensión sexual era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Santiago levantó una mano, dudando por un segundo, como si quisiera apartarle un rizo rebelde de la frente, un gesto de intimidad impensable. Mariana contuvo la respiración, anticipando el tacto, el conflicto interno evidente en la mandíbula tensa de él. Justo cuando la distancia entre sus bocas se volvía peligrosamente inexistente, el elevador dio una sacudida violenta y las luces principales se encendieron con un zumbido, seguidas por el sonido de las puertas abriéndose. Un guardia de seguridad apareció en el umbral, con cara de preocupación. «¿Están bien, licenciado?» Santiago se apartó de golpe, ajustándose la chaqueta con un movimiento brusco, recuperando su máscara de frialdad en una fracción de segundo. «Estamos bien. Reporte la falla inmediatamente», dijo sin mirar atrás, saliendo del elevador a zancadas largas, dejando a Mariana temblando contra la pared de metal, con la sensación de haber sobrevivido a un accidente aéreo o a algo mucho más peligroso. Días después, la dinámica cambió de escenario. Santiago necesitaba inspeccionar el sitio de la obra en el centro histórico, donde se planeaba la integración de la fachada del taller, y para su desgracia y secreta satisfacción, requiera la presencia de Mariana para validar los puntos estructurales. La visita se programó para la tarde, pero una tormenta típica de la ciudad, de esas que transforman las calles en ríos en cuestión de minutos, los atrapó en el sitio. El cielo se abrió con furia, descargando cortinas de agua sobre el esqueleto de concreto y acero. Santiago y Mariana corrían buscando refugio bajo una losa de concreto a medio terminar, cuando ella se detuvo en seco, gritando horrorizada: «¡El dintel! ¡No cubrieron el dintel de cantera rosa!». Una pieza histórica del siglo XVIII estaba expuesta a la lluvia ácida y al granizo que empezaba a caer. Sin pensarlo dos veces, Mariana corrió hacia la pieza, agarrando una lona pesada y sucia que estaba tirada cerca, intentando cubrir la piedra labrada.
El viento era fuerte y la lona se le escapaba de las manos, empapándola al instante. Santiago, resguardado bajo el techo, la vio luchar contra los elementos, pequeña y tenaz, protegiendo una piedra vieja como si fuera un hijo. Algo se rompió dentro de la lógica corporativa de Santiago. Soltando una maldición, se quitó el saco de 3.000 euros, lo arrojó sobre un montón de ladrillos y corrió bajo la lluvia hacia ella. «¡Dame eso!», gritó sobre el estruendo de la tormenta, agarrando la lona pesada con sus manos de pianista frustrado, ahora cubiertas de lodo y grasa. Juntos lucharon contra el viento, sus cuerpos chocando, resbalando en el barro, hasta que lograron asegurar la cubierta sobre el dintel histórico. Cuando terminaron, ambos estaban empapados hasta los huesos, respirando con dificultad, con el agua escurriendo por sus rostros y ropas. Santiago, el CEO intocable, tenía la camisa blanca transparente pegada al torso, los pantalones de lana arruinados y lodo hasta en las pestañas. Mariana lo miró y por primera vez no vio al enemigo, sino a un hombre que se había ensuciado las manos por algo que le importaba a ella. Una risa nerviosa escapó de sus labios y pronto se convirtió en una carcajada liberadora bajo la lluvia. «¿De qué te ríes?», preguntó él, jadeando, pasándose una mano por el cabello mojado que ahora caía sobre su frente, haciéndolo parecer 10 años más joven e infinitamente más humano. «De ti, de nosotros», dijo, ella limpiándose el agua de los ojos. «Pareces un perro mojado, Santiago Navarrete. Tu sastre va a sufrir un infarto». Santiago la miró y una sonrisa genuina, rara y deslumbrante rompió la seriedad de su rostro. «Y tú pareces una bruja de pantano. Vamos, salgamos de aquí antes de que nos dé neumonía». Regresaron a las oficinas centrales, ahora desiertas por la hora, dejando un rastro de agua por los pasillos inmaculados. Santiago le ofreció el baño de su oficina privada para que se secara, mientras él usaba el del gimnasio ejecutivo. Cuando se reencontraron en la oficina principal, el ambiente había cambiado. La hostilidad afilada se había desafilado, reemplazada por una camaradería cautelosa nacida de la batalla compartida contra la tormenta. «Pedí comida», dijo Santiago, señalando unas cajas de comida tailandesa sobre la mesa de centro, un gesto de normalidad doméstica que resultaba extraño en ese entorno de cristal y acero. Mariana, envuelta en una bata de toalla con el logo de Vanguard, que le quedaba inmensa, se sentó en el sofá de cuero sintiéndose extrañamente cómoda. «¿Comida chatarra? Pensé que solo te alimentabas de almas de empleados y caviar», bromeó ella, tomando una caja. «A veces hago excepciones», respondió él, sentándose en el otro extremo del sofá, vistiendo una camiseta negra simple y unos jeans que guardaba para emergencias. Una visión tan informal que a Mariana le costó procesarla. Comieron en un silencio cómodo, hablando por primera vez no de contratos ni de plazos, sino de la historia de la ciudad, de la arquitectura, descubriendo que compartían una pasión oculta por los edificios que contaban historias. Pero la tregua era frágil y el destino tenía más pruebas. La tormenta había causado estragos en la red eléctrica de la zona y de repente el edificio entero se sumió en la oscuridad absoluta. El zumbido de los servidores se apagó, dejando un silencio profundo y repentino. «Maldición, el generador tarda unos segundos en entrar», dijo la voz de Santiago en la oscuridad. Mariana se quedó quieta, con el corazón acelerado nuevamente. La oscuridad borraba las jerarquías, borraba los trajes caros y las deudas. Solo quedaban 2 respiraciones en una habitación. «¿Santiago?», susurró ella, estirando una mano hacia donde creía que estaba él. Su mano encontró el brazo de él, cálido y sólido. «Estoy aquí», respondió él, su voz sonando más grave, más cercana de lo que ella esperaba. No se soltaron. En la oscuridad, la conexión física se convirtió en un ancla.
Mariana sintió que él se movía, acercándose. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía escuchar el cambio en su respiración, que se volvía más pesada. «Mariana», dijo él, y su nombre en los labios de Santiago sonó como una plegaria o una rendición. Ya no había sarcasmo, solo una necesidad cruda que había estado creciendo bajo capas de hostilidad. Ella giró el rostro hacia él, sus narices casi rozándose en la penumbra. «Esto es una mala idea», susurró ella, aunque no se apartó. «La peor de todas», convino él, y su mano subió para acunar el rostro de ella, su pulgar trazando la línea de su labio inferior, con una delicadeza que la hizo estremecer. El momento se estiró, suspendido en el tiempo, cargado con la promesa de un beso que cambiaría todas las reglas del juego, que destruiría el muro profesional que habían intentado mantener. Mariana cerró los ojos, inclinándose hacia él, rindiéndose a la gravedad de la atracción. Justo en ese instante, las luces de emergencia y los generadores cobraron vida con un estallido de luz blanca y zumbidos mecánicos, rompiendo el hechizo con la violencia de un balde de agua fría. Ambos se separaron de un salto, como si hubieran sido sorprendidos cometiendo un crimen. Santiago se puso de pie, caminando hacia la ventana, dándole la espalda para ocultar la evidencia física de su deseo y la confusión en su rostro. Mariana se ajustó la bata, con las mejillas ardiendo, sintiendo la pérdida del contacto como una herida física. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó, estridente y exigente. Santiago lo contestó, su voz volviendo a ser la de un CEO, aunque con un ligero temblor imperceptible para cualquiera que no fuera ella. «Sí, Lorena, entiendo. No hay daños en la oficina. Sí, mañana a primera hora». Colgó y se giró hacia Mariana, su rostro una máscara impenetrable nuevamente, aunque sus ojos la traicionaban con un brillo de turbulencia. «Era Lorena. Parece que hubo un problema con uno de los vitrales que ya restauraste en el lobby. Dice que se cayó y se rompió». Mariana sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «¿Qué? Eso es imposible. Yo misma aseguré los anclajes hoy. Esos pernos aguantan un terremoto». Santiago la miró, y por un segundo ella vio la duda en sus ojos, la lucha entre creer en la competencia de ella o en la lealtad de su equipo. «Tendremos que revisarlo mañana. Si fue un error técnico, Mariana, esto complica todo. El Consejo no tolerará incompetencia y yo no puedo protegerte si tu trabajo falla». La palabra «protegerte» flotó entre ellos, una admisión tácita de que él ya no era un observador neutral. Mariana se puso de pie, recuperando su ropa seca que él había dejado sobre una silla. «No fue un error técnico, Santiago. Alguien lo tiró, y voy a averiguar quién fue». Salió de la oficina sin despedirse, sintiendo que la noche mágica y la casi intimidad se habían disuelto en la cruda realidad de que, fuera de esa habitación, había gente dispuesta a destruir lo que ella construía, y no estaba segura de si Santiago sería su aliado o el verdugo que firmaría su sentencia final. Mientras bajaba en el ascensor, sola esta vez, Mariana tocó sus labios, donde casi había sentido el beso de él, y supo que ya era demasiado tarde para proteger su corazón. La guerra había cambiado de terreno, y ahora el campo de batalla era mucho más peligroso que cualquier obra en construcción. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo sobre la Ciudad de México, un presagio gris que se colaba por los ventanales del lobby de Vanguard, iluminando una escena que parecía sacada de una tragedia griega moderna. En el suelo de mármol impoluto yacían los restos destrozados del panel de vitral que Mariana había restaurado con tanta paciencia durante la última semana. Miles de fragmentos de vidrio azul cobalto, ámbar y esmeralda brillaban bajo las luces frías como joyas de una corona caída. Una
metáfora cruel de la confianza que había empezado a germinar entre la restauradora y el magnate. Mariana se arrodilló junto a los escombros, no con lágrimas, sino con una frialdad clínica, tomando uno de los cables de acero que supuestamente debía sostener la estructura. El corte era limpio, brillante, diagonal. No había sido fatiga del material ni un error de cálculo en la tensión de carga. Había sido una cizalla. Alguien había subido al andamio y cortado deliberadamente el soporte. El ruido de tacones acercándose rompió su análisis forense, y al levantar la vista se encontró con la sonrisa depredadora de Lorena, seguida por un séquito de miembros de la junta directiva, y cerrando la marcha con un rostro indescifrable. «Santiago, qué desastre, querida», dijo la abogada, negando con la cabeza con una falsa tristeza que resultaba nauseabunda. «El señor Navarrete padre estará devastado. Te advertí, Santiago, que contratar a artesanos de barrio para un proyecto de esta envergadura era un riesgo de seguridad industrial inaceptable. Mira esto, podría haber matado a alguien». Mariana se puso de pie lentamente, apretando el cable cortado en su puño hasta que el metal se le clavó en la piel, y miró directamente a Santiago, ignorando a la víbora que siseaba a su lado. Buscó en los ojos de él ese destello de complicidad, esa conexión que habían forjado bajo la lluvia y en la oscuridad del apagón, esperando que él viera la verdad evidente, que él la defendiera. Esto no fue un accidente, Santiago. El cable fue cortado. Esto es sabotaje, declaró ella con voz firme, aunque por dentro temblaba ante la injusticia. Santiago miró el cable en la mano de ella. Luego miró a los miembros del consejo que murmuraban sobre demandas y retrasos. Y finalmente, su máscara de CEO descendió, impasible y hermética. «Lorena, encárgate del informe de incidentes», dijo él con un tono monótono, evitando mirar a Mariana a los ojos por más de un segundo. «Si el dictamen técnico indica negligencia en la instalación, tendremos que rescindir el contrato inmediatamente para no comprometer la fecha de inauguración. No podemos permitirnos escándalos». La traición golpeó a Mariana con la fuerza física de una bofetada. Él no estaba luchando por ella, estaba protegiendo su torre de marfil, replegándose hacia la seguridad de su posición y dejando que ella cayera sola. «¿Negligencia?», repitió Mariana, su voz subiendo de volumen, cargada de una incredulidad dolorosa que resonó en el vestíbulo vacío. «Sabes perfectamente que yo no cometo errores de principiante. Sabes que esto es una trampa de tu directora jurídica para sacarme del camino». Lorena soltó una risita condescendiente, interponiéndose entre ellos. «Cuidado con tus acusaciones, niña. La difamación es un delito caro. Santiago, creo que es mejor que la señorita se retire antes de que seguridad tenga que intervenir». Santiago permaneció en silencio, con la mandíbula tensa, mirando un punto fijo en la pared detrás de Middelvissen. «Mariana». Ese silencio fue la respuesta definitiva, el portazo final a cualquier fantasía romántica que ella hubiera albergado. Mariana asintió lentamente, tragándose el dolor y transformándolo en una ira fría y dura como el diamante. «No hace falta seguridad. Me voy. Y pueden quedarse con su dinero y con su edificio sin alma», espetó ella, lanzando el cable cortado a los pies de Santiago con desprecio. «Pero escúchame bien, Santiago Navarrete. Si tocas un solo ladrillo de mi taller, si intentas pasar por encima de la ley para tu maldito centro comercial, te juro que me encadenaré a las puertas y traeré a todo el Instituto Nacional de Antropología e Historia a acampar en tu obra. Acabas de declarar la guerra a la persona equivocada». Mariana salió del edificio con la dignidad de una reina exiliada, sin mirar atrás, mientras Santiago se quedaba inmóvil observando cómo la puerta giratoria la engullía y la escupía de vuelta a la calle, sintiendo que con ella se iba la única fuente de luz real que había entrado en su vida en décadas. Esa noche,
La soledad en su ático de lujo se sintió más asfixiante que nunca. El silencio ya no era paz, era una acusación. Incapaz de dormir, Santiago bajó a la sala de seguridad del edificio, sorprendiendo al guardia nocturno. «Señor Navarrete, ¿necesita algo?», preguntó el hombre nervioso. «Quiero ver las grabaciones del lobby de anoche, entre las 2 y las 4 de la mañana», ordenó Santiago, sentándose frente a los monitores. Pasó horas, revisando el metraje granulado hasta que lo encontró, una figura entrando por la puerta de servicio usando una tarjeta de acceso de nivel ejecutivo. Aunque la persona llevaba una sudadera con capucha, los zapatos eran inconfundibles. Tacones de suela roja. Lorena la vio subir al andamio, manipular los cables y bajar rápidamente. Santiago sintió una mezcla de furia volcánica y un alivio devastador. Mariana tenía razón. Siempre tuvo razón. Él había permitido que su cobardía corporativa y su miedo a decepcionar a su padre mancharan su honor y lastimaran a la única mujer que lo había visto realmente. Rebobinó el video, guardó una copia en su memoria USB y se puso de pie. Ya sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara prenderle fuego a su propia carrera. 2 días después, se celebraba la gran gala de aniversario de Vanguard en el Museo Sumaya, un evento de opulencia obscena donde la élite empresarial de México se reunía para beber champán y felicitarse mutuamente por ser ricos. Mariana no tenía intención de ir, pero había recibido una notificación legal esa misma mañana. Una demanda por incumplimiento de contrato y daños a la propiedad, firmada por el despacho de Lorena, exigiendo una suma astronómica que la dejaría en la calle. Era un acto de crueldad final, un intento de aplastarla por completo. Furiosa y sin nada más que perder, Mariana se puso su mejor vestido, uno rojo carmesí, sencillo pero impactante, que había restaurado de un ajuar vintage de los años 50. Se soltó el cabello dejándolo caer en una cascada salvaje sobre sus hombros y se dirigió al museo. No tenía invitación, pero conocía las entradas de servicio de cada edificio histórico o cultural de la ciudad. Se coló por la cocina del catering y emergió en el salón principal justo cuando las luces se atenuaban para el discurso principal, mezclándose entre las sombras de las columnas, buscando a Santiago con la mirada para confrontarlo frente a sus preciosos socios y devolverle la demanda hecha pedazos. En el escenario, iluminado por un foco cenital, Santiago ajustaba el micrófono. Se veía cansado, con ojeras visibles bajo el maquillaje de televisión, y su traje de etiqueta parecía pesarle 1 tonelada. A su lado, su padre, el patriarca de la dinastía, lo miraba con orgullo expectante, y Lorena sonreía desde la primera fila como el gato que se comió al canario. «Buenas noches a todos», comenzó Santiago, su voz resonando en la inmensa sala curvada. «Hoy estamos aquí para celebrar el futuro. Durante años, Vanguard se ha dedicado a construir lo nuevo sobre las cenizas de lo viejo, creyendo que el progreso es una línea recta hacia arriba». Hizo una pausa, y sus ojos barrieron la multitud oscura hasta que, milagrosamente, o quizás por instinto magnético, encontraron a la figura de rojo parada al fondo del salón. Se miraron a través de la distancia, y Mariana vio algo en él que la detuvo en seco: arrepentimiento y una determinación feroz. Santiago sacó unas tarjetas con su discurso preparado, las miró un segundo y luego, con un gesto deliberado, las rompió por la mitad y las dejó caer al suelo. El murmullo de confusión en la sala fue instantáneo. «Pero hoy me he dado cuenta de que hemos estado equivocados», continuó, hablando ahora desde el corazón, sin guión. «No se puede construir un futuro sólido si destruimos los cimientos de nuestra identidad. Esta semana conocí a alguien que me enseñó que las grietas en un edificio o en una persona no son
Defectos que se deben ocultar o demoler son historia, son carácter. Santiago hizo una señal al técnico de proyección, quien, siguiendo instrucciones de último minuto que Lorena desconocía, cambió la imagen de los renders futuristas del centro comercial por un boceto a mano alzada, carboncillo y acuarela, que mostraba el taller de Mariana no como un estorbo, sino como el corazón palpitante de un jardín público, integrado y protegido por la nueva arquitectura. La audiencia ahogó un grito de asombro ante la belleza del diseño. «Este es el nuevo proyecto Vanguard», anunció Santiago, ignorando los gestos frenéticos de su padre y la cara de horror de Lorena. «Un centro cultural y comercial que preserva íntegramente el patrimonio de la calle Colima. Y para lograrlo, necesito pedir perdón públicamente a la autora de este concepto y a la verdadera artista detrás de la restauración de nuestro lobby». Santiago respiró hondo y soltó la bomba. El accidente del vitral fue un sabotaje interno orquestado para desacreditar su trabajo. Tengo las pruebas y han sido entregadas al Consejo de Ética hace una hora. Lorena, estás despedida. El silencio que siguió fue absoluto, denso, solo roto por el sonido de los fotógrafos disparando sus flashes hacia la directora jurídica, que se puso pálida como el papel y salió apresuradamente del recinto, escoltada por las miradas acusadoras de la sociedad. Pero a Santiago ya no le importaba el escándalo, ni la prensa, ni la furia inminente de su padre. Bajó del escenario de un salto, rompiendo todo protocolo, y comenzó a caminar por el pasillo central, abriéndose paso entre los invitados atónitos como Moisés separando el Mar Rojo, con la vista clavada en Mariana. Ella permanecía inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, aferrando la demanda arrugada en su mano. Cuando él llegó frente a ella, no se detuvo en una postura de poder. Se detuvo con humildad, jadeando ligeramente. «Mariana», dijo él, y su voz temblaba. «Fui un cobarde. Tuve miedo de perder mi estatus, mi posición, pero cuando te vi salir por esa puerta, me di cuenta de que si construía el edificio más alto del mundo, pero no podía compartir la vista contigo, no valdría nada. Me importas. Me importas más que esta empresa, más que este traje ridículo y más que mi orgullo». Él extendió la mano, no para tomar algo de ella, sino ofreciéndose. «Por favor, no me demandes. Mejor enséñame a restaurar lo que rompí entre nosotros. Sé que soy una obra difícil, tengo muchas grietas estructurales, pero dicen que soy un buen proyecto de inversión a largo plazo». Mariana miró la mano de él. Luego miró su rostro sincero, vulnerable, expuesto ante cientos de personas. La ira se disolvió, reemplazada por esa calidez dorada que solo él lograba encender en su interior. Una sonrisa lenta, radiante, se dibujó en sus labios y dejó caer los papeles de la demanda al suelo. «Eres un idiota, Santiago Navarrete», dijo ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pero tienes suerte de que me encanten los proyectos de restauración imposibles». Ella tomó su mano, y él no esperó un segundo más. La atrajo hacia sí, rodeando su cintura con un brazo posesivo y desesperado, y la besó. Fue un beso que sabía a redención, a promesa y a victoria, un beso profundo y apasionado frente a toda la alta sociedad de México, sellando un pacto mucho más fuerte que cualquier contrato legal. Los aplausos estallaron a su alrededor, tímidos, al principio y luego estruendosos, pero para ellos el mundo se había reducido al espacio que ocupaban sus dos cuerpos abrazados. Epílogo. 6 meses después, el atardecer en la colonia Roma teñía de naranja los muros de ladrillo del renovado Taller Rosales y Navarrete. El lugar bullía de actividad. No era el silencio estéril de una oficina, sino el caos creativo de la vida. Estudiantes de arte entraban y salían, y los turistas se detenían a admirar la fachada preservada que ahora era el orgullo del barrio.
En el interior, la luz se filtraba a través de los vitrales restaurados, pintando el suelo de colores caleidoscópicos. Mariana estaba revisando unos inventarios de vidrio importado cuando escuchó el sonido característico de un vidrio rompiéndose, seguido de una maldición muy poco ejecutiva. Sonrió y caminó hacia la mesa de corte del fondo. Allí estaba Santiago, pero no el Santiago de los trajes italianos y el gel perfecto. Este Santiago llevaba unos jeans desgastados, manchados de masilla, una camiseta gris que se adhería a su espalda trabajada y tenía una curita en el dedo índice. Estaba intentando cortar una pieza curva de vidrio rojo para una lámpara, y claramente la pieza había ganado la batalla. «Te dije que tienes que aplicar presión constante, no fuerza bruta», le corrigió Mariana con dulzura, acercándose por detrás y colocando sus manos sobre las de él para guiar la herramienta. Él se relajó al instante bajo su tacto, recargando la espalda contra el pecho de ella. «Es más difícil que dirigir una junta directiva», refunfuñó él, aunque sonreía. «En la junta nadie sangra si te equivocas». Santiago se giró entre los brazos de ella, quedando frente a frente, y le limpió una mancha de polvo de la mejilla con el pulgar. Había dejado la presidencia ejecutiva de Vanguard en manos de un consejo externo para dedicarse a la división de patrimonio cultural de la empresa, un puesto que había inventado él mismo para poder pasar las tardes allí, en el Mindensienten, polvo y la luz, con ella. «¿Sabes?», murmuró él, rozando sus labios, «creo que le debo una compensación económica a la chica que me tiró café aquel día. Me cambió la vida». Mariana rió, un sonido que iluminó el taller más que el sol de la tarde. «Bueno, creo que ella aceptaría un pago en especie, quizás una cena, y que termines de cortar ese vidrio sin quejarte». Santiago la besó, un beso lento y perezoso, lleno de la promesa de una vida entera de reconstruir cosas juntos. «Trato hecho», susurró él contra su boca, y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, entre el olor a trementina y café recién hecho, Santiago supo que finalmente había encontrado la única estructura que no quería cambiar, solo habitar para siempre. Fin.